Durante muchos años, me he dedicado a recopilar y grabar relatos que cruzan la frontera de lo inexplicable. Historias de personas que vivieron situaciones que desafían los límites de la razón. He guardado estos testimonios en cintas de audio, con la esperanza de que algún día pudieran ser escuchados por quienes, como yo, sienten la fascinación por lo desconocido. Hoy, finalmente, ha llegado el momento de revelar estos archivos al mundo, con la certeza de que hay más en este universo de lo que nuestra lógica puede explicar. Archivo número 199. A veces, lo que se oculta bajo tierra no permanece olvidado por casualidad. Hay lugares donde el tiempo no ha borrado el horror, sino que lo ha cubierto con tierra y silencio. Este es el testimonio de un hombre que, por accidente o destino, encontró lo que nunca debió ser recordado: la tumba sin nombre. Me llamo Darío, tengo 29 años, y esta historia no la cuento para asustar a nadie. La cuento porque necesito dejarla escrita, como advertencia, como catarsis, o como última confesión. No lo sé. Lo que sé es que desde aquel día no he vuelto a dormir tranquilo. Todo comenzó con una cámara, un domingo cualquiera y una idea absurda. Desde hace años tengo un pasatiempo: recorrer pueblos abandonados, cementerios rurales, ruinas de casas olvidadas. Siempre fui un poco nostálgico. Me gusta capturar lo que el tiempo se llevó. Subo las fotos a un blog con algunos textos. Gente como yo lo sigue. Nada especial. Ese día manejé hasta un pueblo perdido en el sur, a unos 70 kilómetros de mi ciudad. San Vidal se llamaba. Había encontrado una nota sobre su existencia en un foro de exploradores urbanos. Decían que solo quedaban algunas casas de adobe, una escuela con techo derrumbado y un cementerio. Cuando llegué, el lugar estaba muerto, y no solo en el sentido literal. No había señal en el celular, ni postes de luz, ni siquiera perros. El viento arrastraba polvo fino y hojas secas, y el cielo estaba cubierto por un gris que parecía pintado a brocha. Perfecto para lo que buscaba. Exploré un par de estructuras antes de llegar al cementerio. Estaba al final de un camino estrecho, rodeado por eucaliptos altos. El portón oxidado tenía una cadena colgando pero sin candado. Empujé con esfuerzo hasta que cedió con un gemido metálico. Dentro, las lápidas eran pocas, esparcidas de manera irregular. La mayoría tenía más de 80 años. Nombres olvidados, fechas que se remontaban al siglo XIX, un par de cruces de madera completamente podridas. Tomé varias fotos con mi Nikon vieja, caminando entre las tumbas. En un rincón vi algo que no cuadraba. Una lápida nueva, de mármol blanco, lisa, sin inscripciones. Estaba en medio de dos tumbas antiguas, casi fusionadas con la tierra. Me acerqué. No había nombre, fecha, nada. Solo la piedra brillante y limpia. Pensé que quizá estaba esperando que alguien le grabara los datos, pero me sorprendió que estuviera tan bien conservada, como si la hubieran puesto ayer. Le tomé 3 fotos desde distintos ángulos y seguí recorriendo. No le di mucha importancia. Volví a casa por la tarde, cansado pero satisfecho. Esa noche revisé las imágenes en la computadora. Y ahí empezó todo. La tumba sin nombre no aparecía en ninguna foto. Creí que era un error. Revisé la tarjeta SD, abrí los RAW, probé distintos programas. Nada. En las 3 imágenes donde debería estar, solo había un hueco de tierra, como si nunca hubiera existido nada allí. Pensé que quizás me había confundido de lugar, pero recordaba con claridad haberla visto, haberla tocado. El mármol era frío. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos,
sintiendo cómo una inquietud espesa comenzaba a apretarme el pecho. Decidí volver al día siguiente. No podía sacarme eso de la cabeza. Llegué temprano. El cielo estaba igual de gris. Caminé directamente al rincón donde recordaba haber visto la lápida. Y allí estaba, blanca, limpia, imperturbable. Llevé una GoPro, además de la cámara. Grabé mientras me acercaba. Hablé en voz alta, narrando lo que hacía, como si eso pudiera anclar la realidad. Estoy frente a la tumba sin nombre, dije al llegar, enfocando con la cámara. Aquí está. No hay inscripción. Voy a tocarla. Apoyé la mano, fría como la primera vez. El mármol no tenía marcas de herramientas. Era como una piedra lisa de otro mundo. El aire alrededor estaba más quieto que en el resto del cementerio. Más espeso. Volví a casa y revisé el video. Esta vez, sí, la tumba aparecía, pero solo por unos segundos. Justo cuando mi mano la tocaba, la imagen se corrompía. Ruido digital, líneas, luego un parpadeo, y al volver la imagen, el mármol había desaparecido. Yo seguía ahí, tocando el aire. Me congelé. Repetí el video una y otra vez. Lo mismo. La tumba aparecía, y luego se borraba. Esa noche soñé con el cementerio. Caminaba entre las tumbas, pero todo era más oscuro, como si fuera de noche aunque no hubiera estrellas. Y al fondo, en el rincón de la lápida, algo me observaba desde debajo de la tierra. No lo veía, pero lo sentía. Una conciencia, algo despierto. Desperté sudando, y con una idea fija, debía volver. El tercer día llevé una pala. No lo planeé. Simplemente ocurrió. Como si algo me empujara, una necesidad irracional. Iba a cavar, saber qué había debajo de esa piedra, saber por qué no aparecía en las fotos, saber por qué sentía que, desde que la toqué, algo estaba conmigo. Porque sí, desde ese día, cada vez que cerraba los ojos sentía que no estaba solo. El cementerio me recibió con silencio absoluto. Ni viento, ni pájaros. Comencé a cavar a un lado de la tumba, con cuidado de no tocar el mármol. La tierra era más blanda de lo que esperaba, húmeda, como si alguien ya hubiera excavado recientemente. A medio metro, mi pala golpeó algo. No era ataúd, ni piedra. Era madera, pero no parecía vieja. Quité la tierra con las manos hasta dejar al descubierto una caja de madera oscura, sin clavos, sin cerradura. La abrí, y adentro encontré una foto. Una sola. Era yo, en el cementerio, tocando la lápida. Sentí como si todo el calor se fuera de mi cuerpo. Me temblaban las manos. Revisé el fondo de la caja. Nada más. Volví a mirar la foto. Tenía la fecha del día anterior escrita detrás, con mi letra. Salí corriendo. De verdad. Abandoné la pala, la cámara. Solo llevé la foto. Manejé sin mirar atrás. Desde ese día, comenzaron los cambios. La imagen del espejo a veces se movía con un leve retraso. En la ventana de la cocina por las noches, se reflejaba una figura de espaldas, aunque estuviera solo. El sonido de pasos detrás mío se volvió cotidiano. Pero lo peor, lo que me llevó al borde, fue lo que encontré bajo mi cama. Una mañana desperté y noté algo sobresalir. Era otra caja, igual a la del cementerio. Temblando, la abrí. Otra foto. Yo en mi habitación, dormido, desde el ángulo exacto de la cama. Fecha. Esa misma madrugada. Quemé la caja, quemé la foto, pero al día siguiente había otra. Esta vez, yo mirando a la cámara. Fui a la policía, a un parapsicólogo, a un cura. Nada sirvió. Nadie podía explicarlo. Y todos me miraban con esa mezcla de lástima y miedo que tienen los que ya no creen que puedas salvarte. Intenté volver a San Vidal, pero el camino ya no estaba, literalmente.
La ruta se cortaba en seco con un bosque espeso que no recordaba haber visto, como si el pueblo se hubiera borrado, o peor, como si nunca hubiera existido. Busqué mapas viejos, foros. El post donde lo había encontrado ya no existía. Nadie parecía recordar ese nombre. Me volví obsesivo. Colgué cruces, cámaras, amuletos. No importaba. Cada semana aparecía una nueva foto. En algunas, yo no estaba solo. La silueta que había empezado como una sombra sin forma, ahora tenía proporciones humanas, pero sin rostro, siempre detrás de mí. Una noche, me desperté y estaba de pie frente a mi cama. Sí, yo mismo, desnudo, inmóvil. No podía moverme. Sentí que mi cuerpo se congelaba por dentro. El otro yo solo me observaba. Y antes de desvanecerse, susurró algo que no entendí, pero que retumbó en mi cráneo como un eco húmedo y profundo. Desde entonces, el reflejo no siempre se mueve conmigo. A veces sonríe cuando yo no lo hago. A veces parpadea con un ritmo distinto. A veces no está. Ahora escribo esto como advertencia. No vayas a buscar tumbas olvidadas. No toques lo que no se deja fotografiar. No excaves lo que el tiempo enterró sin nombre. Y si algún día, por curiosidad o accidente, llegas a encontrar una lápida blanca, sin inscripción, en un rincón solitario, no la mires demasiado. Y sobre todo, no la toques.